fluyendo, Espíritu de Dios. Aleluya. Sigue renovando, sigue fluyendo, Padre. Sí, Señor. Sigue obrando. Sí, Jesús. Gracias te damos por tu presencia, Señor, en esta mañana. Ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora tu palabra. Tu palabra que es viva y es eficaz, Señor. Tu palabra, Señor, que cuando es dada nunca vuelve vacía, sino que es enviada con un propósito, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ponemos en tus manos, Señor, lo que vamos a hablar en esta mañana. Te damos gracias, Jesús, por tu amor, tu misericordia. Ponemos en tus manos a cada uno de los hermanos y a cada una de las hermanas que se encuentran aquí, y también a aquellos que han apartado este tiempo para poder oír tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque estás con nosotros y en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Echamos fuera todo aquello que se levante en contra del conocimiento de tu bendita y preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu distractor. Echamos fuera todo aquello que se quiera levantar en contra de tu ministración, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, cubrimos bajo tu sangre y bajo tu protección, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Damos gracias a Jesús por esta mañana. Y hoy no va a ser muy largo, pero quiero dejarles algo que el Señor me venía ministrando hace unos días, algo que el Padre me venía ministrando hace días, y se encuentra en el Evangelio según San Juan. Este Evangelio es un Evangelio universal, un Evangelio que se habla mucho a la gente que recién comienza, a la gente que recién conoce la verdad que hay en Jesús. Y le recomiendan leer esta escritura. Y hay algo muy particular en este libro, porque así como comienza el Génesis, de la misma manera comienza el Evangelio según el apóstol Juan. Y es algo muy significativo, porque si usted lee los demás evangelios no se va a encontrar con algo que es igual, sino que arranca desde el principio. El mensaje de hoy habla de nuestro principio. Un principio que el Señor ya desde el vientre de nuestra madre ya tenía previsto para nosotros. Y hoy el Señor quiere, hacerle entender aún más ese principio que el Señor ya tuvo en memoria antes de que usted naciese y de que yo nazca. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan hasta el versículo 13. Así dice la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Hace unos días hablábamos con nuestra diaconisa con respecto al primer versículo que leímos, que es: en el principio era el Verbo. Y cuando uno empieza a analizar y a meditar el por qué el apóstol Juan dice en el principio, de la misma manera como hablamos hace un ratito, dice Génesis, en el principio el cielo estaba desordenado, dice Génesis. Y de la misma manera el apóstol Juan se va al principio y habla: en el principio, en el comienzo, estaba el Verbo. Y si usted empieza a meditar y a buscar la definición de verbo, nos encontramos de una definición en griego que significa logos. ¿Qué es logos? Es palabra. Cuando Juan dice en el principio era el verbo, si usted lee en la traducción original, dice en el principio estaba la palabra. ¿A cuántos de ustedes le predicaron la palabra? Ese fue su principio. A cada uno de nosotros se nos acercó una persona a predicarnos la palabra y a hablarnos de la palabra, hablarnos del verbo que desde el principio estuvo junto al Señor en la creación. Y cuando dice que el verbo era la palabra, habla sobre el mismo Jesús. Cuando vamos a Jesús y su tarea, vemos la palabra viva del Señor. Yo le decía a la diaconisa, cuando estábamos meditando un poco esta palabra, le decía que es la fuerza activa de Dios. La palabra de Dios es su fuerza activa. Y eso es Jesús. Él está vivo. Por eso cuando decimos que la palabra es viva y eficaz, sabemos que cuando la leemos no la leemos como un libro más, sino sabemos que tiene vida, porque la palabra que es Jesús es viva. Al igual que Él como hombre vino a nosotros y estuvo con nosotros, acá lo define el apóstol Juan como algo que estaba vivo y estuvo siempre vivo. Porque dice que en el principio, la palabra, saquemos la palabra verbo, pongamos en vez de verbo, pongamos palabra. Si usted lee, dice, en el principio era Él la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Si vamos a la definición griega, usted se va a encontrar que la palabra de Dios es viva, porque es Jesús mismo el que está escrito en esta palabra. Amén. Por eso, una de las cosas que usted tiene que entender es que Él estuvo siempre. Quizás usted no lo vio, pero Él estuvo siempre al lado suyo y al lado mío. Quizás nosotros, por distracciones, que justamente hoy hablábamos sobre eso, nos encontramos de que al ver esas distracciones no nos damos cuenta de que la palabra viva, que es Jesús, está al lado nuestro. Pero por las distracciones no nos damos cuenta de que Jesús está al lado nuestro. Amén. Por eso, como Jesús es la palabra viva de Dios, usted tiene que entender que Él está siempre con nosotros. No solamente acá, en la Escritura, sino acá. Porque Él envió al Espíritu Santo para que nosotros lo tengamos con nosotros y en nosotros. Pero a veces no nos damos cuenta que tenemos al ayudador para poder apoyarnos en Él. Porque justamente, si usted ve la definición de Espíritu Santo, que es la palabra viva, que es Jesús mismo también, se va a encontrar que significa paracletos. ¿Qué es paracletos? Es como si fuera a decir, el Espíritu Santo es una muleta, mis amados, para que usted se pueda apoyar sobre la muleta.
Si usted de repente está cansado, para eso está el Espíritu Santo, para poder apoyarse en Él. Pero a veces no nos damos cuenta que la palabra misma, que es Jesús, que está al lado suyo y que está en nosotros y con nosotros, no nos damos cuenta que Él está. Por eso después, quizás por la misma distracción, no nos damos cuenta que Él está. Y cuando Juan hace este reconto desde el principio, habla de que Él estuvo siempre. Quizás vos no lo conocías, pero Él estaba ahí. Pero cuando lo conociste, incluso conociéndolo, a veces te olvidas de Él. ¿A cuánto les pasa? ¿A cuánto les pasa que teniendo a Jesús, muchas veces nos olvidamos de recurrir a Él, sabiendo que Él es el que, a donde nosotros nos podemos apoyar? Y esto el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio, lo da a entender. Y se lo voy a parafrasear para que lo entiendan. Muchachos, el Señor estuvo desde siempre. El problema es que ustedes o nosotros no nos damos cuenta de que Él estuvo siempre. Y eso es lo que Dios no quiere que nos pase. Porque Él estuvo siempre con nosotros y en nosotros. Y ahora se lo voy a desarrollar un poco más. Ese es el primer punto. Que Él estuvo siempre con nosotros. Y el verbo es la palabra viva de Dios, que es Jesús. La palabra viva de Dios es Jesús. Que le quede claro eso. Y Él estuvo siempre con nosotros. En el segundo punto, fíjense lo que dice el versículo 2 al 5 del capítulo 1 de San Juan. Este era en el principio con Dios. Nuevamente hablando del principio. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién fue el que nos creó a nosotros? ¿Qué dice la Escritura? En Él se hicieron todas las cosas. Él mismo, Jesús mismo nos creó a nosotros. Por eso la Escritura dice, desde el vientre de tu madre yo te escogí, te puse nombre. ¿Sabe quién era el que lo estaba declarando? Era el propio Jesús, que nos creó a nosotros y que nos habló desde el principio. Siempre estuvimos lo tuvimos a Él alrededor nuestro, siempre. Pero llegó un momento que nos tocó conocerlo. Pero Él estuvo siempre, porque Él nos creó. Y a veces desconocemos al Creador, desconocemos lo que Él puede hacer. Si Él nos creó desde el vientre de nuestra madre, mire, eso no nos va a dar todas las cosas que anhela nuestro corazón. ¿Cuántos anhelan o tienen anhelos de corazón? Hoy seguramente, cuando ministraba la profeta, decía que no mires a nivel natural, que mires lo que Él te prometió. Quizás a nivel natural ves totalmente lo contrario a lo que Jesús te prometió. Y a veces es duro ver la realidad. ¿Es así o no? Es duro ver la realidad. Pero de repente, como hoy decía nuestra amada diaconisa, hay voces que se levantan para distraerte del propósito, para distraerte de lo que realmente tenés que mirar. Y cómo uno llega a tener la vista de Jesús. La Escritura dice que tenemos que llamar a las cosas que no son como si fueran. O sea, usted tiene que ver con fe. Tenemos que ver con fe. Porque la realidad muchas veces nos quiere distraer. Para eso está el enemigo, para distraernos. Y muchas veces las voces se levantan para distraerte de lo que realmente tenés que ver. Quizás a lo natural ves algo totalmente lo contrario a lo que Dios te habló. Pero de esa manera también nuestra fe crece. Porque nos mantenemos
Hoy escuchaba un siervo que decía que hay algunos hermanos que tienen que ponerse orejeras para no mirar a los costados y mirar realmente lo que Dios te dijo que iba a hacer. Quizás cuando Dios te habla, te dice voy a hacer tal cosa, y uno, porque es impaciente, cree que eso es en un momento, y resulta que no, que antes del suceso viene el proceso. Quizás estamos en medio de un proceso para llegar a ese suceso que ya Dios te dijo que iba a suceder. Pero primero te tienes que preparar. Y quizás en la preparación es ahí donde viene el enemigo. ¿Para qué? Para distraerte y para desenfocarte de lo que Dios te habló. Pero ¿cómo uno llega, no? Si nosotros sabemos que nuestro Creador, que Jesús mismo, nos creó en el vientre de nuestra madre, si Él mismo nos creó y estamos acá vivos gracias a Él, ¿cómo nos va a dar todos los anhelos de nuestro corazón? Si Él mismo nos creó, ¿usted cree que Él no nos quiere bendecir? Díganme amén y allá. ¿Nos quiere bendecir o no? Pero bueno, hay momentos donde sí, estamos en proceso. Pero ese proceso, cuando uno lo pasa, llega a ese suceso que tanto Dios nos habló. Amén. De Él viene nuestra vida y Él nos libera de la oscuridad. Amén. Cuando Él vino a nuestra vida, ¿cómo estábamos nosotros? En la oscuridad. Pero Él vino, no es que estaba lejos. Él siempre estuvo. Nosotros fuimos que nos acercamos a Él. No es que nosotros lo conocimos a Él primero. Él nos conoció a nosotros primero. Y nosotros fuimos los que nos acercamos. Y cuando nos acercamos a Él, encontramos la luz. A veces, las circunstancias, las situaciones, hace que la luz que resplandece sobre nuestra vida muchas veces se vea opacada, pero porque nosotros le damos lugar. La luz no se mueve de su lugar. Cuando hay tinieblas es porque le dimos lugar a la tiniebla. Si la luz está siempre en el mismo lugar y de repente te quiere tomar las tinieblas, es porque uno mismo le da lugar a las tinieblas. Porque no puede prevalecer las tinieblas en la luz. Uno solo puede darle legalidad a la tiniebla. Y esto Jesús, cuando Él dice que vino, dio luz. Si tenemos al Señor, tenemos que tener luz. ¿Vamos a pasar al desierto? Sí. Él mismo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero también dijo, no teman, porque yo he vencido al mundo. Las veces que hablamos con nuestra amada profeta, cuando el Señor te dice no temas, ¿qué significa, profeta? ¿Qué va a venir? Vienen inconvenientes. Pero si es Jesús mismo, en el mundo tendrán aflicciones, no teman, yo he vencido al mundo. Él se va a hacer cargo. Así que mis amados, en el segundo punto, todos nosotros fuimos hechos por Él, por Jesús. Y cuando Él alumbró nuestra vida, quitó fuera toda tiniebla. Amén. En el tercer punto, mire lo que dice el versículo 6 al 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que él diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cuando nosotros entendemos quién fue aquel que nos formó, vamos a poder ser enviados para dar testimonio de la luz. Primero uno tiene que entender quién fue el que te creó. Después creer quién es el que te llamó, para poder después dar esa luz
que alumbró tu vida pueda darla a los demás. Pero primero uno tiene que entender quién fue el que te creó, quién fue el que te llamó, porque de esa manera Él te va a poder enviar para dar luz a los demás. Amén. Pero primero es uno el que tiene que entender. Y a veces, por nuestra propia naturaleza, nos pasa que tenemos un encuentro con Jesús, pero nuestra naturaleza carnal, muchas veces, como está enemistada contra el Espíritu Santo, estamos en medio de un conflicto. Y no podemos ser esa luz que tanto Jesús quiere que seamos. Porque primeramente nuestra humanidad es la que se levanta en contra de la luz que el Señor depositó en nosotros. Y a veces estos acontecimientos, estas aflicciones que Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, sirven muchas veces para que la luz de Él resplandezca. Amén. En un momento muy, digamos, adverso que estaba viviendo el profeta Juan el Bautista, dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y a veces el menguar es un problema para uno, porque muchas veces el ego, el egocentrismo, el orgullo, la altivez, el yo puedo, muchas veces quiere prevalecer en contra de lo que el Espíritu quiere. Y eso es normal. Es normal. El problema es que ¿a quién uno le da lugar? ¿A quién uno le da lugar? Para que nosotros podamos llegar a ser ese testimonio vivo que tenemos que ser para con Jesús, primero tenés que entender quién fue el que te formó y quién fue el que te llamó, para poder después ser luz. Porque acá nos encontramos con un Juan el Bautista diciendo que él no era la luz, pero si bien era el que portaba el mensaje de la luz. ¿Qué tuvo que hacer Juan? Entender quién era Jesús. Porque cuando él da el testimonio de Jesús dice: este de quien yo estaba hablando, que yo no soy digno de atarle la correa de su calzado, dijo. Entendía quién era Jesús y de dónde venía Jesús y a qué él fue llamado. Él lo entendió y después fue esa luz, que no era él en sí, sino que era Jesús mismo en él. Pero primero tuvo que entender quién era Jesús. Y así nos pasa a cada uno de nosotros. Primero tenemos que entender quién nos formó a nosotros y quién nos llamó para que esa luz pueda resplandecer en nosotros. ¿Y cómo se logra eso? Golpeando la carne, mis amados. Y ahí entramos en controversia. Ahí entramos en conflicto. Porque hay cosas que estábamos haciendo que las tenemos que dejar de hacer. Porque al Señor no le agrada. Y eso es lo que el Señor en este día nos habla. Que si entendemos primeramente quién nos formó y quién es el que nos llamó, ahí vamos a poder ser enviados y poder ser testimonio de esa luz que es Jesús. Y cuarto y último punto dice, del versículo 10 al 13, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si lo recibimos, el Padre que está en los cielos nos reconoce como hijos. Y si sos hijo, si somos hijos, tenemos herencia en los cielos. El Padre nos va a escuchar y nos va a bendecir. Amén. Si recibimos a nuestro Señor, porque hablamos de gente que recién conoce, ¿no? Pero no, esto es todos los días. Todos los días uno tiene que declarar y recibir a nuestro Señor y Salvador y recordar el sacrificio que Él hizo en la cruz. Cuando uno reconoce al Hijo
y lo que el Hijo hizo por nosotros, el Señor, que es el Padre que está en los cielos, nos reconoce como hijos. Pero es cosa de todos los días. Y sabemos que como hijos tenemos herencia. Y no es que nosotros reconocemos y amamos al Padre, primeramente al Hijo, por lo que el Hijo hizo. No lo amamos por esa herencia en sí, lo amamos por el sacrificio que hizo. Pero no es solamente un mensaje para aquel que conoce recién, es para cada uno de nosotros y es siempre tenemos que darle gracias al Señor por el sacrificio que hizo en la cruz por mí y por todos nosotros. Y de esa manera el Padre va a poder llamarnos hijos a nosotros. Y como les digo, las circunstancias de la vida, los afanes de este mundo y las preocupaciones de este mundo, muchas veces nos hacen olvidar la identidad que tenemos como hijos de Dios. Porque un día que usted no agradece el sacrificio que hizo el Señor por su vida, o yo no agradezco al Señor por el sacrificio que hizo por mí, le aseguro que se va a olvidar. Le aseguro que se va a olvidar de que usted es hijo. Porque el que es hijo de Dios no actúa como aquel que no es hijo. Aquel que es hijo de Dios, lo primero que hace es reconocer lo que hizo Jesús en el Calvario. Y cuando uno reconoce todos los días lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ahí el Padre a usted y a mí nos va a reconocer como hijos. Y como somos hijos de Él, y como está formado y se está formando a que seamos semejanza a su Hijo Jesucristo, día a día Él va formándonos a nosotros. Y día a día Jesús quiere que nosotros tengamos el carácter de Él. Pero ¿cómo hacemos para tener el carácter de Él? Siempre teniendo presente lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque vos viniste a nuestra vida. Desde el principio, tu palabra, que es Jesús, estuvo con nosotros. Tu Padre eterno, Padre bueno, Padre de nuestras almas, siempre estuviste, Señor. Enviaste, Señor, tu palabra viva, que es tu Hijo Jesucristo, para nosotros, Señor. Lo enviaste por amor a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque todos nosotros fuimos hechos por tu mano, Jesús. Gracias te damos, Señor, porque, Señor, la vida que tenemos es porque tú nos las diste, Señor. Gracias, Señor, te damos porque entendemos que tú nos formaste. Que tú, Señor, en esta hora nos llamaste y que tú, Señor, diste tu luz para que seamos luz, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Porque si todos los días recordamos lo que hiciste en la cruz del Calvario, te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Padre que está en los cielos nos ve como sus hijos también. Nos reconocen como sus hijos también, Señor. Gracias, Señor, porque hay herencia, pero no buscamos la herencia que está en los cielos. Buscamos, Señor, y honramos y amamos el sacrificio que hiciste tú en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque entendemos que desde nuestro principio, desde el momento que nos formaste en el vientre de nuestra madre, tú estuviste siempre como palabra viva, estuviste siempre con nosotros y en nosotros. Siempre estuviste en memoria nuestro nombre, Señor, antes de que nosotros naciésemos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ese verbo, por esa palabra viva, por ese logos que eres tú, Jesús, para nosotros, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, gracias te damos en esta mañana, casi mediodía, este domingo
maravilloso que vos nos permitís vivir. Gracias por tu palabra, por hablar a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Y en este mismo espíritu, Señor, en esta hora ponemos en tus manos nuestra economía. Echamos fuera toda escasez, toda miseria, toda pobreza, toda ruina, todo lo que se quiera levantar en contra, Señor, en el nombre de Jesús, de nuestra economía. Sabemos que nuestro principio es de bendición, siempre fue de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora ponemos en tus manos lo que te damos y te damos gracias, Señor, por esta bendita y preciosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.